bueno, como les decía, que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por haberse conectado a este webinar sobre el cuidado de la salud sexual para transmasculinidades. Eh, Primero, quería agradecer a todas las personas que están conectados, que han dispuesto de su tiempo para poder escuchar esta importante información que tenemos para traerles el día de hoy. Y bueno, este webinar es parte de la iniciativa regional que tenemos que se llama Mi Salud Transmasculina Importa, que busca promover el bienestar y el cuidado de la salud de las transmasculinidades en 4 países de América Latina y con apoyo de Race and Equality. Estos países son Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. Mi nombre es Bruno Montenegro, soy parte de Fraternidad Transmasculina y en esta oportunidad tenemos el honor de poder presentar a la doctora María Galarreta. Ella es una destacada obstetra peruana con un enfoque afirmativo hacia la salud de las transmasculinidades, ¿no? Y para poder saber un poco más de ella, la doctora María Galarreta es una licenciada en obstetricia, tiene una maestría en género, sexualidad y salud reproductiva. Ella también es asesora externa en salud sexual y salud reproductiva del MOL, que es el Movimiento Homosexual de Lima, y también ha sido tallerista en temas relacionados a la sexualidad para Escora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad San Martín de Porres y la Universidad San Juan Bautista. Entonces, antes de comenzar, también le recordamos a la doctora María Galarreta que pueda hablar un poco pausado para que nuestro intérprete en portugués pueda traducir sus palabras adecuadamente. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a la doctora María Galarreta, quien nos brindará una exposición sobre el cuidado de la salud sexual para las transmasculinidades. Adelante, doctora. Hola, muy buenas tardes con todos. Para mí es un gran placer el poder compartir, gracias a la invitación de Fraternidad Transmasculina Perú, poder compartir información esta tarde, esta noche para Brasil, con personas de diferentes partes de la región, ¿no? Que compartimos el interés por mejorar las condiciones de salud, en este caso, para las transmasculinidades. Entonces, voy a compartir una presentación que he preparado para así sistematizar un poquito la información. Eh, para quien traduce, por favor, si estoy un poco acelerada, me avisa y con mucho gusto pausaré. Eh, para hablar del cuidado de la salud sexual, eh, es indispensable que nos ubiquemos de quién estamos hablando, ¿no? Y por eso me pareció pertinente poder de repente hacer una revisión breve, pero importante, indispensable, precisando cuáles son los determinantes sociales de la salud transgénero, ¿no? Eh, Sabemos que existe una discriminación legal, una victimización, el estrés de las minorías que lo vemos a diario y que lo vamos a poder revisar de repente un poco más, y el rechazo familiar como determinantes, como estas formas, digamos, de discriminación, de violencia, atentan contra nuestros derechos humanos como personas, eh, enfocados y que se interseccionan además, y lo vamos a poder analizar a la luz de cómo todo esto repercute en la salud integral de las personas, ¿no? No tenemos la posibilidad todavía en el Perú de poder tener una documentación que nos represente, ¿no? Que les represente eh, el estrés de las minorías, porque desde las niñeces, el tener que ocultar, ¿no? La identidad y a lo largo de la vida, como tomar una postura que sea acorde a lo que es, digamos, lo que acepta la sociedad como normal, ¿no? Y entonces esto va generando un estrés
que va a tener repercusión en la salud en general y esto sumado a que el espacio que se supone más seguro, que es el familiar, es donde también muchas veces se da violencia, ¿no? Discriminación, recorte de oportunidades, e incluso terapias correctivas que atentan contra la salud, eh, no permitiendo así un desarrollo integral de las personas, ¿no? Y perdiendo además oportunidades que luego a futuro vamos a ver que repercuten en el acceso a salud, a educación y a otras formas de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablaba de interseccionalidad, me refería a cómo la identidad de género, el estatus socioeconómico, se interseccionan con el racismo, la etnicidad, la discapacidad, la enfermedad crónica, la orientación sexual, y todo esto genera una condición de más alta vulnerabilidad, porque no es lo mismo ser una persona cisgénero negra que ser una persona transmasculino negro. Entonces, se va sumando lamentablemente, ¿no? Digamos, la violencia por estas condiciones, por estas situaciones. Y todo esto va a repercutir en la búsqueda de servicios de salud oportunos, tempranos, como correspondería a toda persona, a todo ser humano, ¿no? Y digamos, marco de acceso a los servicios de salud, en este caso, es indispensable identificar que existen actores de violencia, ¿no? Y los proveedores de salud eh, somos los actores más frecuentes de violencia hacia personas LGTBIQ+, ¿no? Lamentablemente, las instituciones educativas de carreras de salud no exactamente tienen capítulos dedicados a hablar de la importancia de la salud inclusiva, ¿no? No necesariamente diferenciada, porque puede ser más estigmatizante más bien, pero sí inclusiva, donde todas las personas sean recibidas en su diversidad, con sus particularidades, con su naturaleza, ¿no? Y sea respetada esta característica, esta diferencia, para proveerles atención a la salud y a su demanda, y no así ser más bien los actores que ejercen una violencia discriminatoria, estigmatizante, que lo que hace más bien es asustar, tener temor de acceder o de buscar servicios de salud por, en este caso, eh, eh, el paciente transmasculino, porque se comenta entre los grupos de confianza de eventos violentos cuando han buscado una atención de salud, entonces esto hace que posterguen el buscar un servicio de salud, una atención, ¿no? Que vaya reduciendo el espacio donde podemos acceder, y es así que lamentablemente puede esto exponer muchísimo, porque se genera la automedicación o la postergación en la atención de una situación que podría ser atendida precoz y tempranamente y resuelta con facilidad. Y es así que nos encontramos en situaciones de eh, postergación de diagnóstico, ¿no? Entonces, esto genera que pues haya mucha más incidencia de ciertos problemas de salud que no han recibido un diagnóstico adecuado como en el resto de la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una tarea importante desde los actores, en este caso los servidores, las servidoras, les servidores de salud, de tomar plena conciencia de que nuestro deber es proveer una atención
una atención integral además, ¿no? A, al paciente que viene a demandar nuestra atención. Y en el marco de ese respeto y de esa atención, existen protocolos que pueden ser importantes, que sean más socializados dentro del gremio profesional, específicamente en el área de ginecología, porque definitivamente que para el paciente transmasculino puede convertirse en una gran barrera eh, entre su salud y el buscar una atención oportuna, el sentir también que va a ser juzgado, que va a ser estigmatizado, que va a ser discriminado. Entonces, en ese sentido, es muy importante los trabajos que puedan hacerse respecto de la concientización, la sensibilización de los actores, servidores de salud en este caso, ¿no? Entonces, esta información, como para graficar cuál es la situación respecto de las atenciones, es una información de Estados Unidos, pero que muy bien la podemos traer a nuestra realidad y darnos cuenta que de repente estamos inclusive superando estas cifras que nos refieren que los servicios de salud no son seguros para las personas trans y no binarias. Y aquí dice que el 33% no buscan servicios de salud preventivos. 33%. Yo creo que acá superamos esta cifra y no se buscan los servicios de salud preventivos formales porque hay el temor a esto, a sentirse discriminados, a que te señalen, a la revictimización, ¿no? El 24% reportan sesgos en atenciones previas, o sea, una experiencia mala, ¿no? Y el 19% reportan que les han negado acceso a servicios de salud alguna vez. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les han negado? Probablemente esta barrera de que, bueno, no corresponde que vengas aquí, ¿por qué tendrías que venir? Etcétera, una serie basadas en prejuicio, en discriminación, en transfobia, que lo que hacen es no permitir que acceda a un servicio oportunamente, en este caso, el paciente, ¿no? Un poco más de información también hablando de lo que es la inequidad, ¿no? También esta es una información de Estados Unidos en la que se refiere que respecto del Papa Nicolau, que es una prueba, es un tamizaje, un screening de la citología de las células del cuello uterino, que es una zona de transformación muy importante y con una alta incidencia de cáncer de cuello uterino. En el Perú también tenemos una tasa muy alta y que es por eso tan importante hacer este examen, el Papa Nicolau. Es una prueba rápida, sencilla, no tendría por qué doler, ¿no? Y se hace ambulatoriamente. Sin embargo, en pacientes, aquí en esta estadística dice que en pacientes cisgénero recibieron un Papa Nicolau el 43% de pacientes, versus en pacientes transmasculinos solo 27%. Yo diría que en Perú es mucho menos el porcentaje en la población transmasculina que hacen un Papa Nicolau una vez al año. Y ahí es importante destacar la importancia de este examen para hacer un diagnóstico temprano de despistaje de cáncer de cuello uterino o cualquier otra, digamos, lesión a nivel del cervix que detectada temprano, precozmente, el tratamiento es mucho más sencillo con un mejor pronóstico además, ¿no? Entonces, y otros ejemplos de inequidad, tenemos solo el 20% de ginecólogos se sienten cómodos atendiendo a un paciente transgénero o no binario. O sea, de por sí ya hay un 70% de profesionales que preferirían o no se sienten cómodos de tener que atender a un paciente transgénero o no binario. Y un 11% de ginecólogos se negarían a realizar un Papa Nicolau a un paciente trans o no binario. Entonces es estas cifras que reflejan que no es casual ese prejuicio que tiene la población transmasculina
de estar buscando como si fuera aguja en un pajar un servicio donde se sienta atendido, ¿no? En su demanda, sin discriminación, sin violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de la salud sexual transmasculina, es importante situarnos en esta primera consulta que es indispensable que toda persona tenga, ¿no? Que debería de ser temprana, precozmente, en la pubertad, en la adolescencia, ¿no? Y no la creencia de que solo vamos a buscar atención cuando tenemos una enfermedad, una patología evidente, un malestar crónico o muy intenso. Entonces, es indispensable que en esta primera consulta podamos nosotros tener una comunicación fluida, amplia con le proveedores de salud para manifestarle que hay ciertos términos que de repente pueden incomodarnos, cómo nos gustaría que se refieran a nosotros, ¿no? Poder decirle, me gustaría que me llame de tal manera, ¿no? Eh, joven, señorita, señor, señora. Y también, con qué nombre quiero que me llame, ¿no? Estamos en el derecho, están en el derecho de poder solicitar digamos, estas condiciones, porque es de confort, de comodidad y de derecho además, ¿no? Y también los términos anatómicos con los que se sientan cómodos, ¿no? Respecto del cuerpo, qué zonas y cómo quisieran que sean estas llamadas, ¿no? Y no utilizar un lenguaje, digamos que heteronormativo, ¿no? Que está acostumbrado le proveedores de salud, ¿no? Y lo ideal sería, como muestra la imagen, que sea la o el proveedor de salud que pregunte si hay alguna parte de tu cuerpo que prefieras llame de forma diferente, ¿no? De repente no vamos a poder encontrar esta forma, esta manifestación, esta apertura desde el proveedor de salud, pero podemos tomar la iniciativa de solicitar, ¿no? esta atención. Y, y también es importante destacar que falta mucho de educación, ¿no? Falta mucho de información. Ya como les decía, no hay un capítulo especial en la universidad dentro de la etapa de formación, pero siempre es oportuno poder aprender. Entonces, si nosotros trabajamos en la salud sexual, nos corresponde, nos debería de corresponder poder buscar información, podernos instruir respecto de las diferencias de la diversidad sexual para poder ofertar una atención amplia y efectiva a todos, a todes, ¿no? Evitar, por ejemplo, hablar de senos o de mamas, de brasier, de vulva, de vagina, de útero, de ovarios, de papanicolau, de calzón, de menstruación, de regla, y más bien usar términos como pecho, ropa interior, área pélvica externa, apertura genital, órganos internos, screening de cáncer, ropa interior, sangrado menstrual, que van a dar confort, ¿no? Al chico trans que viene a buscar atención y que se siente además escuchado en su bienestar emocional y físico con la atención que va a recibir, ¿no es cierto? Entonces, para un poco ubicarnos en el contexto nacional, local, existe una norma técnica del Ministerio de Salud en el 2016. Esto en realidad salió en el marco de la atención para VIH, pero vale la pena destacar que se aplica para todos, ¿no? Y entonces habla de la cultura, del respeto y del trato digno en los servicios de salud. Así que ahí tenemos, digamos, una herramienta
que podría servirnos como si nosotros queremos ya no solo solicitar un servicio de buena atención, sino demandarlo. Existe una norma técnica del Ministerio de Salud donde dice claramente que debe promover entre el personal de la salud la práctica del principio básico de la no estigmatización ni discriminación hacia las personas trans, ¿no? Dentro y fuera del establecimiento. Como repito, esto estaba hecho para el caso de trans femenina, pero en realidad, si lo leemos con detalle, vamos a encontrar que en realidad eh, habla de todas las personas trans y, y de los servidores de salud respecto de la atención. Entonces, en la primera consulta es, permíteme que quiero sacar esto. En la primera consulta es indispensable que nosotros podamos hacer una historia clínica amplia eh, y con una exploración, ¿no? Un poco, la historia clínica es esto, a profundidad, donde nosotros podamos explorar un poco si recibe terapia hormonal, cuál es el nombre del medicamento, las dosis que recibe, la vía y desde qué tiempo, ¿no? La frecuencia, etcétera. Si esta ha sido por prescripción médica, también, ¿no? Porque pasa que a veces, por una cuestión de acceso también, y aquí se cruza el tema económico siempre presente, puede ser o sea, que la recibamos porque conocemos de otros amigos que lo están recibiendo y pensamos, bueno, si a él le hace bien, a mí también seguramente, como suele pasar, ¿no? La automedicación. Y la importancia de tener un seguimiento médico integral que incluya endocrinología, ¿por qué no medicina interna, ¿no? Para hacer un tamizaje completo del bienestar. Este tamizaje que debería de ser previo al inicio de la terapia hormonal. Y también si ha recibido o si ha tenido cirugías, cuándo han sido estas, en dónde, en qué zonas, además del cuerpo, ¿no? Si hubieron complicaciones en estas cirugías, ¿no? Entonces, es importante, eh, las preguntas, es importante también considerar que se hagan cuando es necesario, ¿no? O sea, tampoco caer en repreguntar algo que a veces es evidente, ¿no? Eh, el uso, por ejemplo, de binder es importantísimo tenerlo en cuenta como parte de la salud transmasculina. Se recomienda que el uso sea limitado en el tiempo, es decir, no por periodos muy prolongados, máximo 12 horas, ni dormir, ni hacer ejercicio con el binder puesto, usar la talla correcta para que no apriete mucho, porque puede causar heridas o cortar también el aire, dice aquí. No usar cintas adhesivas que reemplacen un binder, ni vendajes o plástico. Y si ha habido cirugía de pecho o si va a haber cirugía de pecho próximamente, pues no usar por un periodo previo para que así reduzca el riesgo de complicaciones. Y aquí un poco una imagen de cuál es la manera incorrecta y cuál es la manera correcta de usar el binder, ¿no? Se recomienda no presionar los pezones, ¿no? Porque pueden generar lesiones, sino más bien dejarlos hacia, digamos, hacia arriba, mirando casi horizontalmente ambos, ¿no? Entonces son medidas pequeñas, simples, pero fundamentales para mantener una salud, en este caso de el pecho, ¿no? Y también el uso de packers, ¿no? El uso de packers que a veces uno accede.
cual sea su característica que utilicen, ya sean los soft packer, los adhesivos o los arneses. eh, Hay de diferentes materiales. Cualquiera sea el que se elija utilizar, indispensable mantener el tiempo de su uso limitado también, pero sobre todo las medidas de higiene, tanto de los objetos, de los utensilios que se utilicen, ya, cualquiera sea el tipo, como del cuerpo, ¿no? Una higiene prolija, seguir las indicaciones de los fabricantes respecto del cuidado del accesorio que se decida utilizar, ¿no? Y el cuerpo, por supuesto, la higiene corporal frecuente y sostenida. Entonces, en esta cita, en esta primera cita o en las citas siguientes, entonces, hablar del examen pélvico como una posibilidad, pero no que sea indispensable que se tenga que dar en la primera cita, como para, digamos, entrar primero en un estado de confianza con la persona que nos va a examinar, que los va a examinar, y de repente solicitarle que sea postergado para una segunda ocasión, donde ya en una empatía, en una situación de más relajo, de más confianza, o si requiere una preparación, incluso también si se requiere una preparación, digamos, para realizar el examen sin mayores molestias, también se puede recurrir, vamos a ver ahora, a geles, lubricantes o inclusive utilizar estrógenos de manera local para ayudar a que sea una experiencia menos difícil, que no debería de ser difícil, pero si es que así se constituye, observar esa solicitud y atenderlo eh, con cordialidad y con empatía, ¿no? Antes del examen es indispensable que nos expliquen, que le expliquen cómo va a ser el examen, por qué la importancia de esa camilla, que nos da amplitud, si bien es cierto, para examinar porque cómo va a ser, qué necesitamos, qué debe de orinar, miccionar antes del examen para que no moleste, ¿no? La presencia de la vejiga llena. Eh, También hablar sobre, como dije, la terminología anatómica, ¿no? Que te dé más confort, cómo quieres que llamemos ciertas zonas, o si prefieres que no toquemos inclusive, ¿no? Como decía, comentar cada paso, puedes ofrecer inclusive un espejo, puedes solicitar un espejo si quieres observar qué zonas te van a examinar, o incluso ofrecer la posibilidad de la autocolección de muestras. Ahora el hisopado, que es muy útil, puede servirnos para diferentes análisis y no así tener que hacer una exploración muy amplia, ¿no? Pero que si nosotros observamos todas estas medidas, digamos, prácticas, sencillas, van a hacer que sea una experiencia menos difícil para el paciente. Y no solo difícil, sino que además muy fructífera porque nos va a dar información súper importante para hacer un seguimiento de la salud sexual, ¿no? Entonces, el examen pélvico en pacientes transmasculinos, eh, hay que considerar que va a haber un estado hipoestrogénico por el uso de testosterona, si es que este es el caso ya, ¿no? Entonces, la testosterona lo que hace, pues, es, digamos, limitar la producción de estrógenos, ¿no? Las va reduciendo y los estrógenos son muy importantes porque lubrican. Entonces, al estar disminuidos, va a generar una condición que se llama atrofia y que, digamos que en términos, eh, digamos, más claros, como poniéndoselas un poco fácil, lo que hace el, esta situación de atrofia, lo que va a hacer es que la piel se haga mucho más delgada, generando las pequeñas laceraciones inclusive, hace una situación, una condición mucho más proclive a infecciones, a inflamaciones, ¿no? De los genitales y entonces
y también puede condicionar dolor durante el examen y además una infección genital externa que hay que atenderla precozmente. Y para eso es importantísimo digamos, la visita periódica, para identificar cuando se están dando estos cambios de manera sutil todavía, ¿no? A veces una sensibilidad adicional se siente en la zona, entonces cuando es atendida precoz y oportunamente, va a limitarse, va a quedar ahí nomás y se va a poder superar fácilmente. Y respecto de la exploración con el espéculo es un material que se utiliza, un equipo, un instrumento que se utiliza para explorar la cavidad vaginal y que la introducimos, ¿no? Por el canal. Entonces, hay tamaños, hay 3 tamaños en el mercado, ¿no? Entonces podemos solicitar que se utilice el más pequeño, ¿no? En caso de que no ha habido, digamos que relaciones sexuales introductorias o penetrativas. Entonces se puede solicitar que se utilice el más pequeño o la alternativa también puede ser que se haga el tacto anal, ¿no? Que también permite una aproximación a los órganos pélvicos internos. Entonces, esto como recomendación en la consulta que podemos observar para que sea más confortable. Y como prevención, pues el Papa Nicolau siempre va a ser digamos, la prueba sencilla, gold standard para descartar el cáncer de cuello uterino. Como repito, es un problema de salud muy serio en el Perú y en el mundo en realidad, porque siguen muriendo personas por este cáncer. Entonces la recomendación es hacer este Papa Nicolau, este screening de cervix desde los 21 a los 29 años, cada 2 años, y entre 30 y 65 años, cada 3 años. Y la prueba para el papiloma virus humano, que también es indispensable hacerla, es una prueba molecular que existe la autotoma, es decir, como ven aquí, eso se está haciendo en la parte superior, ¿no? Con un espéculo. El espéculo es este instrumento que acá se ve metálico, pero ahora ya existen plásticos, que lo hacen mucho más amigable, ¿no? Y se hace con una paletita y con un hisopo o cepillo, se toma una muestra del cérvix, de esta zona importante, como les dije. Luego se hace un extendido en una lámina, ¿no? Se hace el extendido y esto se manda al laboratorio. Hay diferentes métodos, digamos, de recolectar las muestras. En este caso es de un Papa Nicolau en forma líquida, en base líquida. Entonces, lo importante de estas pruebas, eh, independientemente incluso de cuál sea nuestra práctica sexual, entonces, muy, muy importante que se haga con la frecuencia y la oportunidad adecuada, ¿no? Bueno, vayan preparando sus preguntas porque yo voy a estar muy complacida de poder compartir de acuerdo a su demanda. Entonces, decía que podemos utilizar tabletas de estrógeno 1 o 2 semanas antes del examen, lo cual va a lubricar la zona y permitir que sea un examen más amigable, menos molestoso, digamos. Y hacer pruebas para descartar clamidia y gonorrea. Hay opciones en pruebas urinarias, entonces eh, se pueden utilizar y para infecciones vaginales considerar la autotoma de muestra como vemos en esta imagen, el uso de un hisopo, por ejemplo, ¿no? Y eso lo puede hacer el paciente con una buena orientación, con una pequeña información de cómo hacerlo y resulta siendo un examen muy sencillo. Y la histerectomía, que es una cirugía, ¿no? Para retirar el útero, las trompas, si se quiere, los ovarios, el cuello uterino incluso. Es una cirugía irreversible primero,
por lo cual es importante tener claridad en la decisión a tomar. Se puede hacer por vía abdominal, vía vaginal o incluso por vía laparoscópica. Para cada una de estas, digamos, técnicas, debe hacerse una adecuada evaluación del paciente, cuál es su condición, su situación actual, y de acuerdo a esa evaluación poder decidir cuál sería la técnica que se acomode mejor para el paciente. Si incluye el cervix, o sea, en la cirugía se retira también el cervix, ya no sería necesario hacer el screening de cáncer de cervix. Y un poco para ampliarle su información, este es el cervix, así se ve el cervix cuando uno examina a través de un espéculo, ¿no? Y podemos ver acá esta imagen normal, esta cuando vemos una neoplasia intracervical de bajo grado, cuando vemos una neoplasia cervical de alto grado y una lesión que ya toma casi todo el cervix y además una lesión profunda con características de cáncer, ¿no? Entonces, solo para sensibilizar en la importancia de hacer un screening citológico de cervix. Y respecto de la anticoncepción, los anticonceptivos orales no alteran los efectos del tratamiento hormonal. ¿Ok? Usuario de testosterona y tiene actividad sexual con riesgo de embarazo, pues la indicación es utilizar anticoncepción y el tratamiento hormonal oral es una muy buena alternativa. Luego tenemos la T de cobre, que aquí le puse la E por error, disculpen. La T de cobre es una excelente elección a largo plazo, ¿no? No tiene hormonas, hay té de cobre, hay té de plata y hay otras alternativas respecto de dispositivos intrauterinos que en una buena consejería se puede elegir. Son métodos a largo plazo, la té de cobre 12 años de protección, hay de 5 años, y recordar que la terapia con testosterona no es un método anticonceptivo, ¿no? Aunque no haya menstruación, eventualmente, sobre todo cuando hay una baja en la curva de la biodisponibilidad de testosterona, puede haber un pico de estrógenos y esto puede generar una ovulación y estar en una situación de riesgo de un embarazo no deseado. Entonces, es indispensable tener una buena charla respecto de cuáles son tus deseos, qué anticonceptivo te gustaría, cuál se acomoda mejor a tu acceso, a tu estilo de vida, a tu acceso económico inclusive, ¿no? En el SIS, acá en el Perú, en el Seguro Integral de Salud, tenemos casi todos los métodos anticonceptivos en forma gratuita, ¿no? Y es fácil de acceder en la medida en que nosotros podamos tener una orientación adecuada de cuál se acomoda mejor para nuestros requerimientos. Y aquí les estoy trayendo un poco de bibliografía que puede permitir ampliar la información que quieran ustedes respecto de lo que es el acceso a los servicios de salud y a una atención con respeto y dignidad, sin violencia. Bien, eso hasta ahí es lo que he traído para compartir. A ver, permítanme. No sé, Bruno, cómo manejamos el tema de las preguntas. Sí, doctora. Justo mientras usted estaba hablando, bueno, aquí los compañeros han estado mandando algunas preguntas. Les voy a leer algunas para que usted las pueda ir contestando. Sí, Bueno, con mucho primero gusto. han enviado esta pregunta que dice, ¿usar estrógenos de manera local no afectaría los niveles de testosterona o un desequilibrio hormonal? Esa sería la primera pregunta. No, no digamos, la biodisponibilidad de los estrógenos es de corto plazo. Estamos hablando además de aplicación local, ¿no? Entonces, y de bajas dosis, ¿no? No es algo sostenido por meses y si hay, y además también tiene que ser a la luz de que el paciente cuánto tiempo viene utilizando su terapia de testosterona y
cuál es su condición en el momento que así se va a recomendar, ¿no? Ujú. Ok, tenemos otra pregunta que es una persona que escribe desde Brasil. Nos dice, a ver, hola, soy brasilera, soy una mujer cisgénero lesbiana y estoy saliendo con un hombre trans en proceso de transición. En investigaciones sobre la rectificación de nombre y género, identificamos una falta de orientación en el área de la salud sobre el registro de pacientes trans en consultas médicas y exámenes ginecológicos. Por ejemplo, un hombre trans en su registro de salud tendrá el género masculino, pero necesita consultar a un ginecólogo. Los seguros de salud sugieren mantener en el registro el sexo biológico femenino para aprobar el examen y la consulta ginecológica. ¿De qué forma el área salud pública y privada puede mantener un registro de hombres trans con su nombre y género masculinos, pero con evaluación médica para sus necesidades? Creo que este es un tema como más dirigido para políticas públicas, y creo que es un reto que tenemos no solamente en Brasil, es un reto que tenemos también tanto en Perú, en muchos países de América Latina. El hecho de que puedan reconocer nuestra identidad de género en el sistema de salud, y que puedan, y que las personas transmasculinas, por más que tengamos el género o sexo masculino, también podamos acceder a consulta ginecológica, porque sí ha habido casos en los que tienen se han cambiado, los países que sí les permiten el cambio de sexo o género, pues luego no les permiten acceder a estos servicios de salud, porque en el sistema dicen que son hombres, ¿no? Pero son personas que también tienen útero y ovarios, entonces creo que no hay como que una respuesta así general porque es un tema de salud pública específicamente de cada país. Así es, Eh, exactamente, ¿no? Sí. sí, tenemos otra pregunta, a ver, creo que es de la misma persona. A ver, dice, pregunta 2, estudio desde hace casi 3 años métodos de prevención de ITS para mujeres lesbianas y personas con vulva. En Brasil no existe preservativos para vulvas, lo que puede poner en riesgo a las personas con vulvas, ya que las ITS también pueden transmitirse en relaciones sexuales entre personas con vulvas, ¿no? ¿Cuáles son las formas de prevención de ITS sin un preservativo? Ah, interesante esto, ¿no? Porque yo también tenía que haber señalado que dentro de lo que es anticoncepción, por excelencia, la recomendación del uso del preservativo, porque además también previene de las enfermedades de transmisión sexual. Y yendo a la pregunta directamente, lo que se recomienda para personas con vulva como protección es el uso de la barrera de látex, ¿no? Que las venden en los sex shop, pero que también puede construirse artesanalmente, ¿no? La verdad es que bastante limitado la protección que puede lograrse. Existe ahora el condón femenino, incluso, que le llaman así, ¿no? Que puede ponerse en el canal vaginal y que protege inclusive la vulva, ¿no? Porque tiene como una zona proximal bien amplia y protege la vulva. Aún así, realmente es cierto, existe o sea, pocos métodos o un no muy efectivo método de protección para enfermedades de transmisión sexual entre mujeres o entre personas con vulva. Eh, Ujú. Definitivamente que aquí lo que estamos haciendo hoy justamente, que es socializar información, profundizar, promover la investigación, creo que es indispensable para también generar, ¿no? La importancia de la prevención a través de la comunicación, del sexo seguro, de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y del cuidado mutuo. Claro. Muchas gracias, doctora. A ver, seguimos con las preguntas. Nos han puesto aquí, y hay que hacerse el screening de cervix cada 2 años a pesar de que no se haya tenido relaciones sexuales receptivas o con penetración. Sí, sí, porque si bien es cierto, el cáncer de cuello uterino está relacionado mayoritariamente al papiloma virus humano que es transmitido por vía sexual, sin embargo, también hay casos de personas que con condiciones como las ha referido en la pregunta y que han tenido
neoplasia cervical. Entonces sí es indispensable hacerse la prueba. Ok. A ver. Entonces creo que podríamos ir dejando de compartir la, la diapositiva, Gracias, como ya hemos discúlpame. Gracias terminado. por recordármelo. Ya Sí. está. Ok, y seguimos con las preguntas. A ver, otra pregunta ha sido, ¿cuáles son los efectos de la testosterona en la capacidad reproductiva a largo plazo? ¿Se podría provocar anomalías en el futuro bebé o no habría ningún problema? Eh, Mira, eh, lo más importante es que por qué tiempo lo haya utilizado, los cambios se van a dar a nivel de los genitales internos, en este caso del útero, de los ovarios, ¿no? Y de la función de estos. Entonces, pensar en un embarazo, habría que evaluar muy bien qué tiempo estuvo recibiendo testosterona, ¿no? Y qué tiempo debe de haber también de, digamos, suspender el tratamiento con testosterona y hacer una evaluación y probablemente una estimulación para promover, provocar que los ovarios vuelvan a ovular. En realidad, eso requiere de una preparación, eh, ¿no? Y no, quizás no se restituya inmediatamente la capacidad reproductiva, ¿no? Dependiendo por eso digo, cada caso es diferente. ¿Cuánto tiempo recibió testosterona? ¿Qué cambios hubieron a nivel anatómico? Y entonces poder trabajar con lo que tengamos, ¿no? Ok, entonces seguimos. Aquí tenemos otra pregunta que nos dicen, hola, tengo una pregunta, soy un chico trans y tengo relaciones sexuales por penetración, pero quería preguntar si puedo hacerme alguna cirugía para ya no utilizar medicamentos conceptivos. Pregunté una vez, pero me dijeron que no puede ser anticonceptivos que estén dentro del cuerpo, como la T de cobre y etcétera. Eh, Sí, sí se puede usar la T de cobre. De hecho, hay diferentes tamaños de T, de dispositivo intrauterino, ¿no? Y además con supervisión, porque el hipoestrogenismo va a reducir probablemente en dimensiones el útero. Entonces, en ese sentido es importante hacer digamos, un acompañamiento ecográfico, periódico, ¿no? Para ver cómo va evolucionando. Eh, pero después se puede utilizar la mayoría de métodos anticonceptivos que tenemos a disposición en el mercado. Ok, muchas gracias, doctora. A ver, seguimos con otra pregunta que también es en portugués y dice, ¿dónde puedo acceder a artículos y estudios sobre la negligencia de profesionales de la salud no preparados? ¿Cree que la falla está en la formación de médicos y enfermeros para atender a hombres trans? ¿Conoce usted tal vez algún Eh, repositorio de investigaciones o algo referido? sobre específicamente atención de salud, o sea, no. De hecho, aquí nosotros tenemos la entidad esta de Su Salud, donde se hacen las denuncias. En Sería Perú. Ujú. interesante, ¿no? En Perú tenemos esta, sería interesante investigar si han habido denuncias respecto de personas de la diversidad sexual que se hayan sentido violentados en un servicio de salud y justamente esto es promover el uso de nuestros derechos, ¿no? En una atención de salud, ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, que nos llamen por nuestro nombre muerto. Es atentatorio, sí, pero, o sea, ¿cuánto de información tiene el personal también? Porque, como dije, no, en la universidad y en los institutos, en los centros donde se forman las técnicas, los técnicos, les enfermeres, no se habla de la importancia de una atención inclusiva, de por qué es importante,
de por qué la repercusión va a ser importante. Hace poco he visto una tesis de de un chico trans que ha estudiado enfermería y ha hecho una tesis sobre servicios de salud, ¿no? O sea, ese tipo de información, de hecho, que promueve que también haya mejor o mayor demanda desde, en este caso, los chicos transmasculinos de una mejor atención, pero no conozco exactamente que exista páginas de vigilancia. La Universidad Cayetana Heredia, en un instituto que tiene, también creo que ha sacado hace poco un documento, ¿no?, de vigilancia, pero es amplio, específicamente sobre violencia en los servicios de salud, no conozco, la verdad. Pero sí me parece necesario utilizar los canales como cualquier persona que corresponde que recibamos una atención digna, ¿no? Claro. Entonces, a ver, seguimos la siguiente pregunta. Nos dice, en el e-salud atienden a hombres trans, desde que puede dar testosterona y seguir el proceso adecuado para dar revisión de exámenes de sangre y otros de este tipo. A ver, no entendí. E-salud atiende a hombres trans, desde que puede dar testosterona y seguir el proceso adecuado para dar revisión de exámenes de sangre y otros de este tipo. Creo que se refiere a si es que el e-salud Ajá, puede dar sí. ese servicio de Miren, terapia hormonal. ajá. Eh, Esto, hasta donde yo sé, en el salud no está, digamos, protocolizado, ¿no? Que vayas y solicites esto. Está sujeto a quien te atienda y que haya una justificación, digamos, para que pueda recibir este tratamiento, pero en general no. Conozco varios casos de chicos que tienen seguro social y reciben su testosterona en forma particular y se hacen sus controles en el seguro social. Entonces así un poco que le sacamos la vuelta al sistema, ¿no? O sea, utilizo Ujú. mi seguro para el chequeo, para el tamizaje hormonal periódico, para el resto de atenciones, pero recibo la testosterona en forma privada. Correcto. A ver, creo que me saltó una pregunta. Aquí nos dicen, doctora, ¿cómo saber que anticonceptivos orales no contienen hormonas? Muchas gracias. Vivo en Guatemala y agradezco mucho este espacio. Saludos. También saludos para Guatemala. Sí, Y Numa Dávila. en, en realidad no es, no es que usemos anticonceptivos sin hormonas. Podemos utilizar los que tengan. Dentro de la gama de anticoncepción oral, en este caso, hay los con estrógenos que vienen combinados y hay los que no tienen estrógenos, sino solo progesterona. eh, en realidad puede usar cualquiera, se puede usar, excepto los de depósito. Ahí quería hacer hincapié que no se recomienda el uso, por ejemplo, de la inyección de 3 meses o del implante subdérmico, ¿no? ¿Por Ah, qué? ok. Porque va a tener una biodisponibilidad muy alta y que sí, en ese sentido, en ese caso, sí se contrapone a los efectos deseados con el uso de la terapia hormonal. Entonces, Listo. no hay que tenerle miedo al uso de los anticonceptivos orales porque, decía, su biodisponibilidad es muy corta, entonces no va a contraponerse. No existen anticonceptivos sin hormonas. Los anticonceptivos Mm, orales, perdón, todos tienen hormonas. ok. A ver, seguimos con la siguiente pregunta desde Ecuador. Nos dicen, si como hombre trans no se tiene relaciones penetrativas, ¿hay algún procedimiento ginecológico que no deba realizarse? ¿O No, se puede realizar no lo hay. todos? Debe realizarse todos, progresiva y oportunamente, pero debe hacerse, que todo es que el chequeo, ¿no? Quizás la mamografía, inclusive, si es que no quiere la exploración de, de las, de las mamas, entonces, pero o recurrir a la ecografía de mamas, eh, hacer el screening del cuello uterino, del cervix, ¿no? Vigilar, porque también
hablábamos de la atrofia genital por el uso de testosterona. Entonces va a haber un cambio a nivel de la microbiota que llamamos, del pH de los genitales. Este cambio puede ser un ambiente propicio para que se genere infecciones. Entonces, atenderlas oportunamente a través de una exploración genital, que como he dicho a lo largo de esta participación, y es que tiene que ser algo progresivo, donde establezcamos una relación, un vínculo de respeto, ¿no? Pero de empatía también con el proveedor, la proveedora, le proveedores de salud. Listo, doctora, muchas gracias. A ver, tenemos últimas cuatro preguntas. Ah, ya han puesto más. Bueno, pero dice el siguiente. Es una persona intersexual y dice que tiene vulva, pero no tiene canal vaginal. Entonces pregunta, ¿de qué manera se puede cuidar con el sexo en general? mm, bueno, en ese sentido, lo que tiene que hacer es las medidas de higiene, ¿no? De su genitalidad y la prevención es igual, o sea, usar métodos de barrera, como por ejemplo, en ese caso puede ser, eh, eh, yo diría que el uso de la barrera de látex le caería muy bien, que se puede construir, como dije, con un guante quirúrgico que se utiliza la zona de la manga, digamos, se cortan los dedos del guante, ¿no? Se cortan los dedos del guante y con esta zona de la muñeca, digamos así, se abre y va a quedar una banda más o menos cuadradita que, por ejemplo, se puede utilizar para el sexo oral, ¿no? Y Ujú, que da seguridad. ok. A ver, también desde Ecuador nos dicen, estimada doctora, mi novia le detectaron BPH y está bajo control. Sin embargo, a pesar de utilizar la barrera de látex que usted indica, la misma se puede llegar a mover de su lugar, por lo que la pregunta es, si al estar ambos vacunados, podríamos sentirnos a salvo si en algunos momentos esta barrera de látex se mueve de su lugar y hay contacto directo. Sí, realmente que sí. En realidad, considerar que el papiloma es un tema de salud, digamos, una condición que está muy propagada en la mayoría de la población. En algún momento hemos tenido exposición a este virus, ¿no? Entonces, la idea es que prevenir que con las vacunas no tener los digamos, de riesgo alto de contraer el cáncer de cuello uterino, que se desarrolle el cáncer, o de los tipos de alto riesgo para este cáncer, ¿no es cierto? Entonces, si ambas personas están vacunadas, entonces los riesgos se reducen, ¿no? Ujú, Y si hay una relación además cerrada, porque también es eso, ¿no? O sea, si se abren los riesgos a través de relaciones abiertas, pues ahí vienen los problemas. Pero si estamos hablando de una relación cerrada, donde ambas personas están vacunadas, bueno, se reducen los riesgos y no habría ningún problema si la barrera. Y lo otro es que el papiloma es de más riesgo cuando las lesiones están presentes, o sea, las verrugas, ¿no? ah, Entonces, cuando hay verrugas, mejor es cauterizarlas por cualquier medio, bioquímica o cualquier otro medio, pero cauterizarlas y entonces esto reduce el riesgo también. listo. A ver, continuamos con la siguiente pregunta desde Bolivia. Nos dicen, hay casos de hombres trans que a pesar de estar muchos años en testosterona, han vuelto a menstruar. Entonces, ¿qué pruebas ginecológicas se deberían hacer en estos casos? Sí, efectivamente, ¿no? Y ahí es importante investigar por qué la hipertrofia endometrial, es decir, por qué ha crecido el endometrio si la testosterona lo venía teniendo limitado, porque lo que hace la testosterona es evitar que se prolifere este tejido de la cavidad interna del útero, ¿no? Que es lo que cae en forma de menstruación. Entonces, cuando ya han pasado 4 o 6 dosis de testosterona, generalmente desaparece la menstruación. Si después de un tiempo prolongado aparece sangrado aparentemente menstrual, hay que investigar, porque entonces podríamos estar no hablando de una menstruación, sino que de repente de una patología que manifiestamente hace este sangrado, ¿no? Mm, ok, ok. A ver, nos hacen otra pregunta que nos dice, hola, mi pregunta es,
Si yo ya me encuentro en tratamiento hormonal, ¿existe un tiempo para yo realizarme las operaciones tanto de pecho y de histerectomía? Porque en su momento mi endocrinólogo me dijo que el no operarme en algún momento puede ser un riesgo y cáncer, ¿no? ¿Existe un tiempo adecuado para hacerse estas operaciones? Mm, creo que más que un tiempo, una condición, ¿no? O sea, si has logrado los cambios ¿no? Adecuados, o sea, o cuál era tu aspiración, quizás el siguiente paso sea. eh, no se recomienda hacer en una persona muy joven porque la naturaleza, digamos, de la evolución de su cuerpo hace que tenga mucha más firmeza y eso va a determinar en qué metodología se utiliza o qué técnica se utiliza para, en este caso, por ejemplo, la histerectomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ubicación? Es muy diferente la ubicación de los órganos internos de un paciente de 25 años que de un paciente de 35 o de 40, ¿no? Es diferente. Entonces, investigar bien, por eso es importante la consulta, la evaluación, cuál es la condición del paciente y a partir de eso poder tomar la decisión de qué técnica y oportunamente qué hacer, ¿no? Correcto. A ver, nos envían otra pregunta desde Ecuador y nos dicen, en el caso de que un hombre trans esté gestando, ¿habría algún problema con la lactancia si se realizó una mastectomía? Más aún, si se realizó una mastectomía con eliminación de complejo de aureola pezón. Ujú. Bueno, pues O sea, ya no eh, tendría las glándulas. claro, entonces obviamente eh, no me sorprendería que se genere por ahí, la verdad que no conozco, no he leído, no he revisado estos casos en particular, pero no me sorprendería que pueda generarse algo de tejido mamario y generar lactancia. Pero si la mastectomía ha sido tan radical, creo que la probabilidad de que pueda establecerse lactancia es un poco menor, ¿no? Mm, ok. A ver, nos tienen otra pregunta que dice, hola, tengo dos preguntas. Una, ¿tiene algunos tips para mejorar la comodidad sensorial con el Bottom Grow? ¿Es algún tipo de ropa interior específico? Y dos, ¿se pueden tener relaciones sexuales con el clítoris crecido como órgano penetrante? Ujú. No conozco el bottom grow. Tú sí, Bruno. No. Pero Bueno, acá nos dicen, creo que es como algún tipo de ropa interior específico ajá, o algo así, lo que interesante. puedo Tarea, entender. entonces tarea para revisar y para curiosear, ¿no es cierto? Sí, Siempre sí. aprendemos, ¿se dan cuenta? Ajá. Perdón, me voy a meter un Intercambiando. poquito. Creo que es una extensión. A ver, creo que hay dos. Una, la que hizo Fabián, que es el crecimiento propio del clítoris, creo que lo llaman en inglés el bottom growth. O Sí, eso dos, es. una extensión de que se coloca, que es al vacío, que se colocaría en la hipertrofia propia del clítoris. El clítoris. Una de las dos. Ah, Ya, ya entendí. ok. Entonces, este bottom grow es como una prótesis que se coloca, tiene un pequeño orificio para Ujú. poder introducir ahí el micropene o el clítoris Ujú. crecido, ¿no? Entonces queda como una extensión, algo así, Claro, ¿no? sí, como el Puede ser hombro. eso, o puede Ajá. referirse solo a la hipertrofia. Ujú. Ya, son dos cosas. Entonces, definitivamente que todo es válido en la medida en que haya una autorización, ¿no? De la otra persona. Así que, o sea, si yo he visto hipertrofias de clítoris que sí, digamos que es un pene, ¿no? Es un pene, un poco más pequeño, pero es un pene. Y si este bottom growth va a ayudar, además, para aumentar un poco, digamos, la longitud o el volumen, sí, pueden darse relaciones penetrativas, ¿no? Ujú. No, interesante. Todo se aprende. Sí, Correcto. es verdad. A ver, aquí nos dicen que en Argentina tienden
nos han compartido un link de Instagram. Dicen, en Argentina tienen este proyecto de Vulvarnes que están desarrollando para corporalidades con vulva. Entonces creo que después lo podemos revisar. Lo voy a Sí, copiar por si lo acaso. conozco, muy bonito, muy bueno, muy, A muy verlo. divertido. Lo voy a copiar para mí, para luego buscarlo. Claro. Ok. A ver, nos dice, ¿hay algún anticonceptivo oral que pueda recomendar usted? No, la verdad que sería, sería un poco irresponsable de esta manera, porque creo que amerita una evaluación personal, ¿no? O sea, podría aprovecharse más bien, sería súper oportuno para ver otros aspectos, ¿no? Que de repente son determinantes para escoger el más adecuado. Claro, como todos los pacientes somos distintos, pues tenemos complejidades diversas, ¿no? Y también específicas. Particulares, ¿sí? Entonces deberíamos, tal vez esta pregunta deberíamos hacerlo en consulta con usted. También las Encantada. personas que están o vivimos en Perú tenemos esta posibilidad de poder tener en consulta a la doctora María de Galarreta, que es una doctora que tiene este enfoque afirmativo hacia la salud de las transmasculinidades. Entonces, es una gran oportunidad también. Y no sé si es que algunos compañeros, tal vez de otros países, quisieran contactar con usted, lo pueden hacer, no sé, tal vez vía virtual o cuáles son sus redes sociales para poder contactarla a usted, doctora. Bueno, para mí siempre va a ser muy grato. De hecho, no solamente ser yo la que atienda, sino además es un trabajo que permanentemente hago de sensibilización de lo que es el respeto a la diversidad sexual con mis colegas, compañeras, ¿no? De la importancia de tener un trato digno con todas, con todos y con todes nuestros pacientes. Y yo estoy en Instagram como María Elena Galarreta y también estoy en LinkedIn y dejo mi celular por si alguien quiere también tener una videollamada de repente y poder conversar de, de algún tema en particular, ¿no? Siempre Ujú. para aprender mutuamente, pero con mucho gusto. Listo, doctora. A ver, nos han dejado una última pregunta que nos dice, doctora, ¿qué cuidados debe tener una persona transmasculina que ya se hizo la histerectomía? Entonces, ¿cómo cambiaría su estilo de vida y cuáles serían las mejores recomendaciones para que esta persona pues tenga una mejor calidad de vida después de hacerse este procedimiento? Primero, felicitaciones, porque la idea de hacerte esta cirugía es poder lograr un mejor estándar, ¿no? Tanto psicológico como físico. Calculo que debe ser de mucha satisfacción para él el haber podido acceder a esta cirugía. Lo que habría que valorar es si le dejaron o no cervix, porque si dejaron cervix en la cirugía, pues hay que hacer una vigilancia de esta zona a través de un Papa Nicolau, de todas maneras periódicamente, cada 2 años, y también si fue radical, es decir, amplia con oferectomía, que es retiro de los ovarios, eh, es decir, esos detalles que van a ser importantísimos, en general, vigilar, ¿no? Los genitales, que vayan bien, los hábitos de higiene y nuevamente, ¿no? La responsabilidad afectiva a través del sexo seguro. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces creo que ya no tenemos más preguntas. Aquí también nos han escrito, parece que es un paciente suyo. Dice, yo me atiendo con la doctora Galarreta, es la mejor. Bar Portela Meix es su Va. nombre. Entonces le manda saludos a usted y también agradecerle de parte de las organizaciones que integramos este proyecto, Mi Salud Transmasculina Importa, que somos Fraternidad Transmasculina Perú, Fraternidad Transmasculina Ecuador, Hombres Transdiversos Bolivia y el Instituto Brasilero de Transmasculinidades CIBRAT del Brasil. Y solamente queremos agradecerle por toda la información brindada, le agradecemos por toda esta información también, por su sensibilidad, por su gran capacidad como profesional también hacia este enfoque afirmativo hacia hacia la salud de las transmasculinidades.
Y nada, solamente despedirnos y también agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar. Recordarles que este webinar también va a ser publicado en YouTube en la siguiente semana. Para las personas que se inscribieron pero no han logrado tal vez poder conectarse. Y también decirles que pueden visitar nuestras redes sociales de los colectivos que integramos este proyecto y también del proyecto en general que se llama Mi Salud Transmasculina Importa. Y nada, muchas gracias, doctora. Si ustedes tienen unas palabras finales para poder despedirnos, también se lo agradecería. Bueno, felicitar por esta iniciativa y por muchas otras que se vienen haciendo en aras de mejorar las condiciones de salud de todos. La verdad que felicito que se pueda seguir trabajando, generando investigación, levantando información para podernos sentir incluidos, incluidas, incluides en los servicios de salud por ser una justicia social. Así que gracias, gracias por haberme invitado. Yo encantada, hasta una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias.